At the North Face, it's never just a hike. Not if you're stuck on the same old trail. It's your chance to unearth a new kind of trail. Wide open and yours to define. An opportunity to become part of something bigger and wilder. What will you find out there? The North Face. Never stop exploring. At first, I didn't think it was real. I woke up to this blinding light, and I was transported to another place. Pluto TV! Then I heard a voice. Come with me if you want to live. There were thousands of movies and shows, and they were all free. The truth is ours. It's just so beautiful. On Pluto TV, free streaming of Terminator 2, Fringe, Arrow, The 100, and The X-Files may cause excitement, loss of sleep, and sudden belief in extraterrestrials. No credit cards or alien encounters necessary. Pluto TV. Stream now, pay never. Hay tres verdades en el Evangelio que cambian absolutamente todo. Tres enseñanzas tan radicales que la mayoría de las iglesias prefieren no mencionarlas, no porque sean falsas, sino porque son inconvenientes. Porque si la gente realmente entendiera lo que Jesús dijo, muchos saldrían corriendo y las iglesias quedarían vacías. Entonces se predica la versión editada, la versión cómoda, la versión que llena templos pero vacía el mensaje de su poder. Pero hoy vas a escuchar la versión completa. Y no va a ser cómodo. Existe algo fascinante que sucede cada domingo en miles de iglesias alrededor del mundo. La gente se sienta, escucha un mensaje motivacional sobre bendiciones, canta canciones sobre victoria y sale sintiéndose bien consigo misma, y nadie dice nada sobre lo que Jesús realmente enseñó. Porque resulta que Jesús dijo cosas que no caben en una calcomanía de parachoques. Dijo cosas que no funcionan como estado de Facebook. Dijo cosas que, si se tomaran en serio, destruirían completamente la versión del cristianismo que la mayoría practica. El problema no es que los predicadores mientan, el problema es que dicen verdades a medias, predican las partes bonitas y omiten las partes difíciles, hablan del amor de Dios, pero nunca mencionan su santidad, hablan de la gracia, pero nunca hablan del arrepentimiento real. Hablan de las bendiciones, pero nunca hablan de la cruz que cada persona debe cargar. Y la diferencia entre un evangelio completo y un evangelio a medias es la diferencia entre transformación real y religión vacía. Hay tres verdades específicas que fueron el núcleo del mensaje de Jesús. Tres enseñanzas que Él repitió una y otra vez, de diferentes formas, en diferentes contextos, pero siempre con la misma esencia. Y estas tres verdades tienen algo en común. Todas van completamente contra lo que el ser humano naturalmente quiere escuchar. Por eso, la Iglesia moderna las ha enterrado bajo capas y capas de interpretaciones convenientes. Por eso se predica alrededor de ellas, pero nunca directamente sobre ellas. La primera verdad que nadie quiere predicar es esta. El Evangelio no se trata de hacer tu vida mejor, se trata de terminar con tu vida. No es sobre mejorarte, es sobre matarte. No es sobre realizarte, es sobre negarte. Y esto no es interpretación teológica complicada. Es exactamente lo que Jesús dijo, palabra por palabra, sin metáforas, sin ambigüedad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 35, Jesús reúne a la multitud y dice algo que debería hacer temblar a cualquiera que se llame cristiano. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Presta atención a cada palabra de ese versículo, porque ahí está todo. Jesús no está hablando de automejora. No está ofreciendo 7 pasos para una vida mejor. No está prometiendo que si lo sigues, tu vida será más fácil. Está diciendo exactamente lo contrario. Está diciendo que seguirlo significa la muerte de todo lo que tú eres. Negarse a sí mismo no significa hacer pequeños sacrificios de vez en cuando.
Significa la aniquilación completa de tu agenda personal. Significa que tus planes ya no importan, que tus sueños ya no son prioridad, que tu comodidad ya no es negociable. Y luego viene la parte que la iglesia moderna simplemente ignora: tomar su cruz. Cuando Jesús dijo esto, todo el mundo sabía exactamente lo que significaba una cruz. No era un collar bonito, no era un símbolo religioso para decorar paredes, era un instrumento de ejecución. Era el lugar donde los criminales iban a morir. Entonces, cuando Jesús dice, toma tu cruz, no está hablando de lidiar con pequeñas inconveniencias. Está hablando de un estilo de vida de muerte constante, muerte a tus deseos, muerte a tu ego, muerte a tu necesidad de control, muerte a tu derecho de estar cómodo. Pero aquí está lo que realmente molesta. Todo el mundo en las iglesias canta sobre rendirse a Jesús, sobre morir al yo, sobre tomar la cruz. Las canciones están llenas de estas declaraciones dramáticas. Pero el lunes por la mañana, esas mismas personas están peleando por sus derechos, defendiendo su reputación, protegiendo su comodidad y construyendo sus pequeños imperios personales. La contradicción es tan obvia que resulta casi cómica. Se canta sobre muerte al yo y se vive para el yo. Se declara rendición total y se pelea por cada centímetro de control. Se habla de la cruz y se huye de cualquier incomodidad real. Y no es que la gente sea necesariamente hipócrita en el sentido malicioso. Es que nadie les ha dicho la verdad completa. Les han vendido un evangelio donde Jesús es un asistente personal celestial que existe para hacer tu vida más fácil. Un evangelio donde Dios es como un Santa Claus cósmico que reparte bendiciones si te portas bien. Un evangelio donde la fe es una herramienta para conseguir lo que quieres en lugar de un llamado a morir para conseguir lo que Dios quiere. La razón por la que este primer secreto se mantiene escondido es muy simple. No vende, no llena templos, no genera ofrendas millonarias, no produce iglesias de miles de personas, porque resulta que cuando le dices a la gente que seguir a Jesús significa perder todo, la mayoría dice, no gracias. Cuando explicas que el cristianismo real es un camino de sufrimiento voluntario, de negación constante, de muerte diaria, no muchos se inscriben. Es mucho más fácil llenar un auditorio prometiendo prosperidad que prometiendo una cruz. Entonces nació un evangelio alternativo, un evangelio que habla mucho de las bendiciones de Dios, pero muy poco de las demandas de Dios. Un evangelio que presenta a Jesús como el solucionador de problemas, pero nunca como el que te llama a problemas mayores por causa de su nombre. Un evangelio que dice, ven a Jesús y tu matrimonio mejorará, tus finanzas se arreglarán, tu salud se restaurará. Y técnicamente esas cosas pueden suceder, pero ese nunca fue el mensaje central. El mensaje central, el que Jesús predicó constantemente, es que seguirlo te costará absolutamente todo lo que tienes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesús no deja espacio para interpretaciones creativas. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Hi, Diva. It's Rachel. And Jordan, yeah, hi. Quick question. Why are you not spending your Venmo balance? Yeah, we're concerned. You can, buy stuff with it. Ugh, you love buying stuff. And earn cash back on eligible purchases. You love purchasing eligible things. So the money your friend sent you yesterday, that's today's ramen, or rideshare, or eye patches. The skincare kind, not the pyro kind. Spend with Venmo, then you can earn cash back with Venmo Stash. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. Max $100 cash back per month. See terms at venmo.me/stash terms. ID verification required to use a Venmo balance. A todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. No dice algunos bienes, no dice los bienes que no necesitas, dice todos.
Cada cosa que posees, cada relación que valoras, cada sueño que albergas, todo debe estar sobre la mesa, disponible para ser sacrificado si Él lo pide. Y aquí es donde la incomodidad se vuelve insoportable para la mayoría, porque todo el mundo está de acuerdo con renunciar a cosas malas. Claro que debes renunciar al pecado obvio, claro que debes dejar los vicios destructivos. Eso es fácil de predicar y suena bien, pero Jesús no está hablando solo de renunciar a lo malo, está hablando de renunciar incluso a lo bueno, a las cosas que no son pecado, pero que se interponen entre tú y una obediencia radical. Ese trabajo que no es malo, pero que te hace imposible servir como Dios te llama. Esa relación que no es pecaminosa, pero que te mantiene tibio espiritualmente. Esa comodidad que no es mala en sí misma, pero que te impide tomar riesgos por el reino. La pregunta que nadie quiere enfrentar es esta: si Jesús te pidiera literalmente renunciar a todo y seguirlo sin garantías de comodidad o éxito, ¿lo harías? No en teoría, no como respuesta correcta en un estudio bíblico, en la realidad concreta de tu vida. Si Él te dijera que dejes tu carrera, que vendas tu casa, que te mudes a otro país, que renuncies a tus planes de jubilación, que abandones todo lo que has construido, ¿lo harías? Porque eso es exactamente lo que Él les pidió a los primeros discípulos. Y ellos lo hicieron. Pedro dejó su negocio de pesca. Mateo dejó su puesto lucrativo como recaudador de impuestos. Los demás abandonaron familias, seguridad financiera, planes de futuro, y Jesús nunca les prometió que recuperarían esas cosas. Nunca les dijo, síganme y después les devolveré el doble de lo que perdieron. Les dijo lo opuesto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39, Jesús explica exactamente lo que significa seguirlo. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esas son las palabras de Jesús. No de un teólogo moderno, no de una interpretación extremista. Son las palabras directas del que la Iglesia dice adorar, y son completamente opuestas al mensaje que se predica cada domingo. El mensaje moderno dice, Jesús hará que tu familia sea más feliz. Jesús dice, puede que tu familia te odie por seguirme. El mensaje moderno dice, Dios quiere bendecir tus relaciones. Jesús dice, puede que tengas que escoger entre tus relaciones y yo. El mensaje moderno dice, la fe trae paz a tu vida. Jesús dice, vine a traer división, no paz. Y la razón por la que este mensaje se ha diluido tanto es porque es comercialmente inviable. No puedes construir un imperio religioso sobre un mensaje de pérdida total. No puedes vender libros prometiendo que seguir a Jesús puede costarte todo. No puedes llenar estadios diciendo que el cristianismo real es un camino estrecho que pocos encuentran y menos aún están dispuestos a caminar. Entonces se inventa una versión más digerible, una versión donde Jesús mejora tu vida en lugar de terminarla, donde la cruz es un símbolo abstracto en lugar de una realidad diaria, donde el sacrificio es opcional en lugar de esencial. Pero aquí está el problema con el evangelio diluido. No transforma a nadie. Produce consumidores religiosos, no discípulos. Produce gente que va a la iglesia, pero no gente que vive como Jesús. Produce cristianos que cantan sobre rendición, pero no conocen ni remotamente lo que significa rendirse de verdad. El segundo secreto que la iglesia moderna prefiere ocultar está directamente relacionado con el primero, y es probablemente el más distorsionado de todos, porque este secreto tiene que ver con la gracia.
y la gracia se ha convertido en el concepto más mal entendido, más manipulado y más abusado en todo el cristianismo contemporáneo. Se ha convertido en una palabra mágica que se usa para justificar cualquier cosa. Se ha convertido en una licencia para vivir como sea, sin consecuencias. Se ha convertido en la excusa perfecta para una vida mediocre espiritualmente. Aquí está el segundo secreto que nadie predica. La gracia de Dios no te libera de la obediencia, te capacita para ella. La gracia no es el fin de las demandas de Dios sobre tu vida, es el medio por el cual finalmente puedes cumplirlas. La gracia no te dice, ya no importa cómo vivas, te dice, ahora finalmente puedes vivir como debes. Y esta distinción no es un detalle técnico teológico, es la diferencia entre el cristianismo real y una religión inventada que no tiene nada que ver con lo que Jesús enseñó. La distorsión comenzó cuando alguien decidió que gracia significa ausencia de expectativas, que ser salvo por gracia significa que ya no hay estándares que cumplir, que Dios te acepta tal como eres y por lo tanto puedes quedarte tal como eres. Y esa última parte es la mentira. Es verdad que Dios te acepta tal como eres, pero es completamente falso que su plan sea dejarte tal como eres. La gracia te encuentra donde estás, pero no te deja ahí. Te transforma, te cambia, te hace diferente. Y esa transformación no es opcional. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús deja algo muy claro para cualquiera que diga seguirlo. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. No es una sugerencia, no es una recomendación para cristianos avanzados. Es la definición misma de lo que significa amarlo. Amor sin obediencia es solo sentimentalismo religioso, es emoción vacía, es adoración falsa, porque el amor real se demuestra con acciones, no con canciones. Se demuestra con obediencia, no con palabras bonitas. Pero aquí está lo que se predica en la mayoría de las iglesias. Dios te ama incondicionalmente, no tienes que hacer nada para ganarte su amor, solo acéptalo y eres salvo. Y hasta ahí todo es verdad. El amor de Dios es incondicional, la salvación es por gracia, no por obras, no puedes ganarte el favor de Dios. Todo eso es absolutamente cierto. El problema es que ahí se detiene el mensaje. Nadie Are you really buying a car online on AutoTrader right now? Really, I can get super specific with dealer listings and see cars based on my budget. You can really have it delivered. Or pick it up. Mommy, I think your kid is walking up the slide. Really? AutoTrader. Buy your car online. Really? explica lo que viene después de aceptar esa gracia. Nadie habla de lo que esa gracia produce en una vida realmente transformada. Porque la gracia verdadera, la gracia bíblica, la gracia que Jesús ofreció, siempre produce transformación radical, siempre resulta en obediencia, siempre lleva a santidad. No porque estés tratando de ganarte algo, sino porque has sido genuinamente cambiado. En la carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo explica exactamente cómo funciona la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Presta atención a esa palabra, enseñándonos. La gracia enseña, la gracia capacita, la gracia transforma. No es solo perdón pasivo, es poder activo que te cambia desde adentro, te enseña a renunciar a la impiedad, te capacita para decir no a los deseos mundanos, te da fuerza para vivir de manera justa y piadosa. Eso es gracia real. No es una tarjeta de salida gratis de la cárcel que te permite seguir pecando sin culpa. Es un poder transformador que te hace capaz de vivir de manera diferente. Pero la versión moderna de la gracia no funciona así. La versión moderna dice, ¿pecaste? No hay problema, estás perdonado. ¿Vuelve a pecar?
No te preocupes, la gracia te cubre. ¿Sigues pecando de la misma forma semana tras semana? Tranquilo, la gracia es suficiente. Y técnicamente es verdad que la gracia de Dios es suficiente para perdonar cualquier pecado. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. Si la gracia es real en tu vida, ¿por qué sigues en el mismo lugar? Si has sido genuinamente transformado por el poder de Dios, ¿por qué tu vida es indistinguible de alguien que no conoce a Dios? La verdad incómoda es que la mayoría de las personas no han experimentado gracia real. Han experimentado una versión barata que funciona como seguro contra el infierno, pero que no produce ningún cambio visible en sus vidas. Van a la iglesia los domingos, cantan las canciones, repiten las oraciones correctas, pero viven exactamente igual que cualquier persona que nunca ha entrado a una iglesia. Mismos valores, mismas prioridades, mismos hábitos, misma forma de tratar a los demás, mismo amor por el dinero, misma obsesión con la comodidad, misma incapacidad para perdonar. Y cuando alguien señala esta contradicción, la respuesta siempre es la misma. Gracias a Dios por su gracia. Nadie es perfecto. Todos somos obras en progreso. Y eso también es verdad. Nadie es perfecto y todos estamos en proceso. Pero hay una diferencia gigante entre estar en proceso de transformación y estar estancado en mediocridad espiritual, mientras usas la gracia como excusa. Hay una diferencia entre caer y levantarte, versus vivir permanentemente caído mientras declaras que estás cubierto por la gracia. El apóstol Pablo aborda esto directamente en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Porque aparentemente ya en el primer siglo había gente usando la gracia como licencia para seguir pecando. Pablo escribe: ¿qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? La respuesta de Pablo no es diplomática, no es un «bueno, trata de hacer tu mejor esfuerzo». Es un «de ninguna manera» absoluto y definitivo. La idea de continuar en pecado mientras dependes de la gracia es completamente incompatible con la salvación real. Pero aquí está donde la cosa se pone realmente incómoda. Pablo dice: nosotros que hemos muerto al pecado. Tiempo pasado. Ya sucedió. No es algo que esperas lograr algún día, es algo que ya debería haber sucedido si realmente has nacido de nuevo. Y morir al pecado no significa que nunca más vas a pecar. Significa que el pecado ya no tiene el mismo poder sobre ti. Significa que ya no vives en él como tu estado natural. Significa que cuando pecas te duele, te molesta. No puedes simplemente seguir adelante como si nada. La pregunta honesta que cada persona debe hacerse es esta: ¿ha muerto realmente al pecado? No en teoría. No porque lo dijiste en una oración de salvación hace años, en la realidad presente de tu vida. Cuando pecas, ¿te causa verdadero dolor? ¿O simplemente reconoces que estuvo mal, dices una oración rápida y sigues con tu vida? Cuando enfrentas la tentación, ¿hay una guerra real dentro de ti? ¿O simplemente cedes porque es más fácil? Cuando miras tu vida del año pasado a este año, ¿hay un cambio visible? ¿O eres básicamente la misma persona con el mismo conjunto de problemas sin resolver? Porque si no hay transformación visible, si no hay lucha real contra el pecado, si no hay diferencia notable entre tu vida y la vida de alguien que no conoce a Dios, entonces hay dos posibilidades. O la gracia que dices haber recibido no era real, o la has convertido en una excusa para la mediocridad espiritual. Y ninguna de esas opciones es buena. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9, se encuentra uno de los pasajes más duros de todo el Nuevo Testamento. Juan escribe: todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo,
así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Ese pasaje no deja espacio para interpretaciones cómodas. Juan no está hablando de perfección sin pecado. Está hablando de práctica, de hábito, de estilo de vida. Está diciendo que alguien que genuinamente ha nacido de Dios no puede vivir en pecado como su estado normal. No porque sea imposible pecar después de ser salvo, sino porque la naturaleza interna ha cambiado. La semilla de Dios está adentro, y esa semilla produce fruto diferente, produce hambre de santidad, produce aborrecimiento del pecado, produce deseo de obedecer. Pero nada de esto se predica porque es demasiado confrontador, porque inmediatamente alguien va a decir, estás predicando salvación por obras. Y esa acusación es el escudo perfecto contra cualquier llamado a la santidad. No one goes to Hank's for spreadsheets. They go for a darn good pizza. Lately, though, the shop's been quiet, so Hank decides to bring back the $1 slice. He asks Copilot in Microsoft Excel to look at his sales and costs and help him see if he can afford it. Copilot shows Hank where the money's going and which little extras make the dollar slice work. Now Hank has a line out the door. Hank makes the pizza, Copilot handles the spreadsheets. Learn more at m365copilot.com/work. Cualquier exhortación a vivir diferente se cataloga como legalismo. Cualquier expectativa de transformación visible se etiqueta como añadir obras a la gracia. Y así, la Iglesia permanece llena de personas que conocen la doctrina de la gracia, pero que no conocen el poder de la gracia, que pueden explicar teológicamente la salvación, pero cuyas vidas no muestran ninguna evidencia de ella. Entonces, ¿cómo es la gracia verdadera? ¿Cómo se ve una vida realmente transformada por el poder de Dios? No es complicado. La Biblia es bastante específica al respecto. Una persona realmente salva produce fruto. Y no estamos hablando de asistir a la iglesia o leer la Biblia 10 minutos al día. Estamos hablando de cambio de carácter, de transformación visible en la forma de tratar a los demás, de valores completamente diferentes a los del mundo. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo enumera el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esas no son metas aspiracionales, son evidencias normales de alguien en quien habita el Espíritu Santo. Y aquí está la prueba de fuego. Mira esa lista honestamente y pregúntate si esas cualidades describen tu vida, no en los domingos durante el culto, no cuando estás con otros cristianos, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en el tráfico, en las redes sociales, cuando nadie importante está mirando. Eres paciente cuando las cosas no salen como quieres. Eres amable con la persona que te sirve mal en el restaurante. Eres bondadoso con quien no puede darte nada a cambio. Eres fiel cuando la fidelidad es costosa. Eres humilde cuando tienes razón. Tienes dominio propio sobre tu lengua, tus pensamientos, tus apetitos. ¿O simplemente tienes un conocimiento teórico de que esas cosas son importantes mientras vives exactamente lo opuesto? La gracia real produce cambio real. No perfección, pero progreso visible. No ausencia de lucha, pero dirección clara. No eliminación inmediata de todos los problemas, pero transformación genuina que otros pueden ver. Y si esa transformación no está sucediendo, entonces hay un problema serio que necesita ser enfrentado. Porque la Biblia es absolutamente clara. Conocerás a los verdaderos cristianos por su fruto. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 20. Por sus frutos los conocerán. No por sus palabras, no por su conocimiento teológico, no por cuánto tiempo llevan yendo a la iglesia, por su fruto, por sus acciones,
por la evidencia visible de transformación en sus vidas. Y si no hay fruto, Jesús también fue claro sobre lo que eso significa. En el mismo capítulo, versículos 21 al 23, Él da una de las advertencias más aterradoras de todo el Nuevo Testamento. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Lee eso de nuevo lentamente. Jesús está describiendo personas que hacen cosas religiosas, que usan su nombre, que hasta hacen milagros en su nombre, pero Él las llama hacedores de maldad y dice que nunca las conoció. ¿Por qué? Porque hacían cosas religiosas, pero no hacían la voluntad del Padre. Tenían actividad espiritual, pero no obediencia real. Tenían apariencia de piedad, pero no transformación genuina. Y esta es la realidad más aterradora del cristianismo moderno. Es completamente posible estar profundamente involucrado en actividades religiosas mientras permaneces completamente perdido. Es posible cantar en el coro y estar en camino al infierno. Es posible liderar estudios bíblicos y no conocer a Dios. Es posible predicar sermones y ser rechazado por Cristo, porque Dios no está buscando actividad religiosa. Está buscando obediencia, está buscando transformación, está buscando vidas que reflejen su carácter. El tercer secreto que la iglesia moderna esconde cuidadosamente es este. Seguir a Jesús no se trata de ganar bendiciones terrenales, se trata de perder todo terrenal para ganar lo eterno. Este es probablemente el más difícil de aceptar porque va directamente contra la narrativa de prosperidad que domina el cristianismo contemporáneo. Va contra la idea de que Dios quiere hacerte rico. Va contra el mensaje de que la fe mejora tu situación económica. Va contra toda la teología de que servir a Dios resulta en beneficios materiales medibles. Y sin embargo, es exactamente lo que Jesús enseñó constantemente. Una y otra vez, Él advirtió sobre los peligros de las riquezas. Una y otra vez, llamó a sus seguidores a desprenderse de lo material. Una y otra vez, dejó claro que el reino de Dios funciona con una economía completamente diferente a la del mundo. Una economía donde los últimos son primeros, donde los pobres son bendecidos, donde perder es ganar y donde acumular tesoros en la tierra es la estrategia más tonta posible. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 15 al 21, Jesús cuenta una parábola sobre un hombre rico que tenía tantas posesiones que necesitaba construir graneros más grandes para almacenarlas. El hombre piensa para sí mismo, tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dice, necio, esta misma noche te van a reclamar tu alma, ¿y quién se quedará con lo que has preparado? Y Jesús concluye, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Esa parábola destroza completamente el evangelio de la prosperidad. Destruye la idea de que Dios quiere que acumules riquezas terrenales. Jesús llama necio al hombre rico, no porque robara o engañara para conseguir su riqueza, simplemente porque centró su vida en acumular cosas terrenales en lugar de ser rico hacia Dios. Y el problema no era solo que tenía riquezas, el problema era que confiaba en ellas, que encontraba su seguridad en ellas, que construía su vida alrededor de ellas. Y esto es exactamente lo que hace la mayoría de los cristianos modernos. Oran por más dinero, trabajan incansablemente para... One crunchy bite of a Hershey's Cookies and Cream Bar, and I'm taken right back to college move-in day. I was a little overwhelmed by the newness of it all. Boxes were everywhere, I needed a break from unpacking.
But just as I was able to take a breath and open my Hershey's Cookies and Cream Bar, my new roommate Rachel walked in. I offered her a piece, but she said no. Then after a beat, she said, actually, those are my favorite ones. We laughed. The ice was broken, and we've been friends ever since. Hershey's. It's your happy place. Acumular más posesiones, miden el éxito por el tamaño de su casa, el modelo de su auto, el saldo de su cuenta bancaria. Y todo esto mientras cantan canciones sobre entregar todo a Jesús. La contradicción es tan obvia que solo alguien deliberadamente ciego podría no verla. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, Él da una instrucción directa que no deja espacio para interpretación. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. No es una sugerencia, es un mandamiento. No acumules tesoros en la tierra. Y luego viene la línea que revela todo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si quieres saber dónde está realmente tu corazón, mira dónde están tus recursos. Mira tu cuenta bancaria. Mira cómo gastas tu dinero. Mira en qué inviertes tu tiempo. Porque esas cosas no mienten. Puedes decir que tu corazón está en el reino de Dios, pero si 90% de tus recursos van hacia tu comodidad personal y 10% hacia las cosas de Dios, entonces sabes dónde está realmente tu corazón. Los números no mienten, las acciones no mienten, solo las palabras mienten. La razón por la que Jesús habló tanto sobre el dinero es porque entendía algo que la iglesia moderna ha olvidado. El dinero es el competidor número 1 de Dios por tu corazón. No es solo un recurso neutral. Es una fuerza espiritual que constantemente compite por tu lealtad. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, Nadie puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero. No dijo que es difícil, dijo que es imposible. Son dos amos mutuamente excluyentes. O sirves a uno o sirves al otro. Y aquí está la trampa. La mayoría de las personas piensan que no sirven al dinero porque no son extremadamente ricas. Piensan que la advertencia de Jesús es para millonarios, no para ellos. Pero servir al dinero no tiene nada que ver con cuánto tienes. Tiene que ver con cuánto controla tu vida. Tiene que ver con cuánto estrés te causa no tenerlo. Tiene que ver con cuántas decisiones tomas basadas en consideraciones económicas en lugar de obediencia a Dios. Si no puedes ser generoso porque necesitas ahorrar más. Si no puedes obedecer un llamado de Dios porque no paga bien. Si no puedes servir en cierta capacidad porque te quitaría tiempo de ganar dinero. Si no puedes dar más porque tienes que ser responsable con tus finanzas. Si tu primer pensamiento ante cualquier decisión es, ¿puedo permitírmelo? Entonces el dinero es tu amo, no Dios. Porque el amo es el que tiene poder de veto sobre tus decisiones. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 25, hay una historia que debería aterrorizar a cualquiera que se llame cristiano. Un hombre rico se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice que guarde los mandamientos. El hombre responde que los ha guardado desde su juventud. Y entonces Jesús dice algo que lo cambia todo. Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. La reacción del hombre lo dice todo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús no corrió detrás de él diciendo, espera, era solo una metáfora, o está bien, solo da el 10%. Jesús lo dejó irse y luego dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios.
Ese pasaje ha sido interpretado, reinterpretado, explicado y suavizado de 1000 maneras diferentes porque es profundamente incómodo. Toda la industria teológica se ha dedicado a encontrar formas de hacer que no signifique lo que obviamente significa, pero la verdad es simple y brutal. Las riquezas son un obstáculo masivo para el reino de Dios. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque es casi imposible tener mucho dinero sin que ese dinero te tenga a ti. Y aquí está lo que nadie quiere admitir. Si el joven rico que se fue triste por causa de sus posesiones representa a millones de personas que se llaman cristianas hoy, personas que dicen querer seguir a Jesús, pero que no están dispuestas a soltar sus riquezas, personas que irían a la iglesia todos los domingos mientras vivieran cómodas, pero que se irían tristes si Jesús les pidiera sacrificio real, personas que cantan sobre entregarlo todo mientras se aferran desesperadamente a todo. La pregunta incómoda que surge de todo esto es, entonces, ¿qué se supone que hagamos? ¿Renunciar a todo y vivir en pobreza? ¿Vender todo y darlo? ¿Rechazar cualquier bendición material? Y aquí es donde la complejidad real entra, porque la respuesta no es un conjunto simple de reglas, no es todos deben ser pobres o nadie puede tener posesiones. La respuesta es mucho más personal y mucho más difícil. La respuesta es que tus posesiones no deben poseerte, que debes mantener todo con mano abierta, listo para soltarlo si Dios lo pide, que tu seguridad no puede estar en tu cuenta bancaria, sino en Dios, que tu identidad no puede estar en lo que tienes, sino en quién eres en Cristo, y que cuando hay un conflicto entre acumular más riquezas y obedecer a Dios, la obediencia debe ganar cada vez sin excepción. El problema es que esto requiere un nivel de honestidad brutal que la mayoría de las personas no está dispuesta a tener. Requiere admitir que sí, el dinero es importante para ti, que sí, muchas de tus decisiones están motivadas por consideraciones financieras, que sí, tu comodidad material importa más que la obediencia radical, que sí, te irías triste si Jesús te pidiera renunciar a tus posesiones. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, el apóstol Pablo escribe algo que debería estar grabado en la pared de cada iglesia. Es cierto que con la verdadera religión se obtiene gran ganancia, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Nota que Pablo no dice que el dinero es la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero lo es. Y ahí está la distinción crucial. Puedes tener dinero sin amarlo. Puedes tener posesiones sin que te posean, pero requiere una vigilancia constante sobre tu corazón.
requiere un chequeo regular de tus motivaciones, requiere honestidad brutal sobre qué es lo que realmente impulsa tus decisiones. Y la manera de saber si amas el dinero no es por cuánto tienes, es por cómo reaccionas a la idea de no tenerlo. Si la idea de perder tus posesiones te llena de pánico, si pensar en dar generosamente te causa ansiedad, si considerar un paso de obediencia que te costaría financieramente te hace dudar, entonces tienes un problema porque significa que tu seguridad está en lo que tienes, no en quién es Dios. Jesús lo puso de esta manera en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si eso es verdad para las relaciones familiares, ¿cuánto más para el dinero? Si no estás dispuesto a renunciar a tus posesiones por seguir a Jesús, entonces no eres su discípulo. Es así de simple y así de duro. Entonces aquí estamos, 3 secretos del Evangelio que cambian todo. Primero, seguir a Jesús significa morir a ti mismo completamente, no mejorar tu vida. Segundo, la gracia no te libera de la obediencia, sino que te capacita para ella. Tercero, el reino de Dios requiere soltar lo terrenal para ganar lo eterno. Y ahora viene la parte donde todo esto se vuelve personal. Porque conocer estos secretos no sirve de nada si no haces algo al respecto. Existen básicamente 3 opciones frente a esta información. La primera es rechazarla completamente, decidir que todo esto es extremismo religioso, que Jesús no pudo haber querido decir estas cosas literalmente, que debe haber una interpretación más moderada y razonable, que el Evangelio real es el que predican en tu iglesia, no este mensaje incómodo. Esa es la opción más común porque es la más fácil. Permite que continúes con tu vida sin cambios. Permite que sigas llamándote cristiano sin las demandas radicales. Es cómoda, es popular y es completamente falsa. La segunda opción es abandonar completamente cualquier pretensión de fe. Si estas son realmente las demandas del Evangelio y sabes que no puedes cumplirlas, entonces al menos sé honesto al respecto. Deja de ir a la iglesia los domingos, deja de cantar canciones sobre rendición, deja de fingir que tienes una relación con Dios cuando claramente no estás dispuesto a hacer lo que Él pide. Esa opción es brutal, pero al menos es honesta. Es mejor que la hipocresía de mantener una fachada religiosa mientras vives para ti mismo. La tercera opción es la más difícil, pero la única que Jesús ofrece: admitir que eres completamente incapaz de vivir estas demandas por tu cuenta, reconocer que necesitas un poder que no es tuyo, entender que la transformación real solo viene a través de morir diariamente a ti mismo y depender totalmente de la gracia de Dios. No la gracia barata que te permite continuar en pecado, la gracia real que te cambia desde adentro, que te da deseos nuevos, que te da poder para obedecer, que te transforma gradual pero definitivamente. Esta tercera opción requiere algo que la mayoría de las personas nunca hace: arrepentimiento real. No el arrepentimiento superficial de «lo siento, Dios», antes de hacer exactamente lo mismo otra vez. El arrepentimiento que significa cambio de dirección, que significa reconocer que has estado viviendo para ti mismo mientras fingías vivir para Dios, que significa admitir que has usado el nombre de Jesús mientras ignorabas sus mandamientos, que significa confesar que has amado tu comodidad más que has amado a Cristo. Y aquí está lo que la religión no te dirá. Ese tipo de arrepentimiento duele. No es un momento emotivo en un altar seguido de paz instantánea. Es un proceso brutal de ver realmente quién eres, de enfrentar la hipocresía que has estado justificando, de soltar cosas que has estado aferrando desesperadamente, de admitir que has estado equivocado fundamentalmente sobre cómo funciona el cristianismo.
Pero aquí está la realidad que hace que todo esto valga la pena. Cuando finalmente dejas de fingir, cuando finalmente admites tu bancarrota espiritual, cuando finalmente reconoces que necesitas ayuda desesperadamente, ahí es donde encuentras la gracia real. No la gracia que te deja como estás, la gracia que te transforma, la gracia que te da poder para hacer lo que antes era imposible, la gracia que convierte obligaciones abrumadoras en deseos genuinos. Porque esto es lo que la religión nunca te mostrará. No tienes que limpiar tu vida antes de venir a Dios. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que ser capaz de cumplir todas estas demandas por tu cuenta. Simplemente tienes que ser honesto sobre no poder. Tienes que admitir que estás roto, que has fallado, que necesitas ser salvado no solo del infierno, sino de ti mismo. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces sin reservas ni excusas, algo cambia. No es magia instantánea. No es que de repente todas estas cosas difíciles se vuelven fáciles, pero comienzas a cambiar. Lentamente, dolorosamente a veces, pero realmente. Comienzas a querer cosas diferentes, comienzas a valorar cosas diferentes, comienzas a tomar decisiones diferentes, no porque estés tratando de ganar algo de Dios, sino porque algo nuevo está creciendo dentro de ti. La transformación no sucede de la noche a la mañana, es un proceso que dura toda la vida. Es caer y levantarte, es intentar y fallar e intentar de nuevo. Es 3 pasos adelante y 2 pasos atrás. Pero es progreso real, es cambio visible, es una vida que se ve cada vez menos como el mundo y cada vez más como Cristo, no porque seas perfecto, sino porque estás siendo transformado. Y en algún punto de ese proceso miras hacia atrás y te das cuenta de algo sorprendente. Las cosas que pensabas que no podías soltar, las soltaste. Las cosas que creías que necesitabas para ser feliz, ya no las necesitas. Las cosas que te aterrorizaba perder, las perdiste y sobreviviste porque descubriste algo que la religión nunca te mostró. Dios realmente es suficiente. No como un dicho bonito en una calcomanía, como una realidad vivida, como un ancla cuando todo lo demás se desmorona. No es fácil. Nadie que te diga que seguir a Jesús es fácil te está diciendo la verdad. Es el camino más difícil que existe. Es muerte diaria, es negación constante, es lucha sin fin. Pero también es el único camino hacia libertad real. Libertad de la necesidad de impresionar a otros. Libertad de la esclavitud de tus propios deseos. Libertad de vivir para ti mismo. Libertad para finalmente ser quien fuiste creado para ser. Entonces, aquí está la pregunta final que solo tú puedes responder. ¿Estás cansado de la versión falsa? ¿Estás listo para dejar de fingir? ¿Estás dispuesto a pagar el costo real de seguir a Jesús? No el costo que te han dicho en la iglesia, el costo real, el que Él mismo describió. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que esperas ser, todo sobre el altar, sin reservas, sin negociaciones, sin esconderse detrás de la gracia barata o la religión cómoda. Porque al final solo hay 2 tipos de personas: los que dicen Señor, Señor, pero hacen su propia voluntad, y los que realmente lo siguen sin importar el costo. Los primeros llenarán las iglesias, pero se escucharán las palabras más aterradoras de todas: nunca los conocí. Los segundos pueden ser pocos, el camino puede ser estrecho, pero encontrarán vida real, vida eterna, vida que comienza ahora y nunca termina. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser honesto. No tienes que tener todo resuelto, solo tienes que estar dispuesto. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que confiar. Pero sí tienes que decidir, porque no decidir es decidir quedarte donde estás. Y donde estás no es donde Jesús te llama a estar. La verdad completa del Evangelio no es cómoda, pero es libertadora. No es fácil, pero es real. No te hace popular,
pero te hace libre. Y esa libertad, esa transformación real, ese conocer verdaderamente a Dios en lugar de solo saber acerca de Él, vale más que cualquier cosa que tengas que soltar para obtenerla. Vale más que tu comodidad, vale más que tu reputación, vale más que tus posesiones, vale más que tu vida misma, porque es la única cosa que realmente importa, la única cosa que dura, la única cosa que llevas contigo cuando todo lo demás se desvanece. Ahora sabes los 3 secretos que tu iglesia no predica. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos?